This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Es verdad, Alternative für Deutschland es el primer partido de ultraderecha que ha logrado estabilizarse en Alemania, desde la fundación de la República Federal, claro. Con su discurso euroescéptico, casi ingresa al Bundestag en 2013, a menos de un año de su fundación. En 2017 triplicó su electorado y obtuvo más del 12%. Y también triplicó otras cosas. Por ejemplo, la cantidad de desinformación en redes sociales y en otros medios cercanos, la difusión de teorías conspirativas y, por supuesto, los niveles de radicalización en su discurso. 8 años más tarde, las encuestas ubican a AfD arriba del 20% de los votos. 1 de cada 5 alemanes votaría a este partido pese a sus tendencias antidemocráticas. En resumen, la oferta ultraderechista se ha consolidado en Alemania. Sin embargo, esa oferta no es una novedad en el país. Al contrario, AfD es uno de tantos partidos de su tipo. De hecho, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el germen antidemocrático nunca se ha extinguido por completo. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la otra ultraderecha de Alemania. Die AfD erstmals stärkste Kraft in einem Bundesland 30,5%. En un país que creía haber dejado atrás los fantasmas del pasado, la ultraderecha resurge con fuerza. ¿Cómo es posible que en Alemania el partido de la derecha radical consiga tantos apoyos, que gane elecciones, que condiciona el debate público y la agenda política? Das ist deshalb wichtig, weil 30 genau die Sperrminorität ist, die die AfD im Moment erreicht. Es un partido que pone en cuestión los cimientos de la democracia, del artículo 1 de la ley fundamental. La dignidad humana es intocable. Es intocable. 1000 Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her. ¿Qué está pasando en Alemania para que la ultraderecha encuentre este nuevo protagonismo? Soy Franco de Ledone y esto es La ultraderecha en Alemania, una miniserie de Epidemia Ultra para entender cómo se han generado las condiciones para que la derecha radical vuelva a tener un lugar. Hoy presentamos los neonazis. Finished training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power. Visit corepower.com to learn more. Te lo voy a confesar, no pensé que eran tantos. Arranqué con este libro, Handbuch der Deutschen Parteien. Más de 80 partidos en total. Algunos vigentes, otros desaparecidos. Y empecé a contar. Y cuando llegué a 16 partidos de ultraderecha pensé, ¿el 20% de este listado es de ultraderecha? Empecé a buscar en otras fuentes, en libros de ciencia política, en la Bundeszentrale für politische Bildung, algunos artículos académicos, y cuanto más buscaba, más encontraba. Sozialistische Reichspartei, Deutsche Reichspartei, Nationaldemokratische Partei Deutschlands, Deutsche Volksunion Republikaner, Deutsche Liga für Volk und Heimat, Alternative für... Bueno, basta. Hay que hacer un corte acá. Porque la pregunta es, ¿fueron relevantes? Y ahí cambia bastante la situación. Apenas un puñado de estos partidos lograron representación parlamentaria, local o regional. Porque hasta la llegada de AfD, ninguno de ellos había entrado nunca al Bundestag, es decir, al Parlamento Federal. En esta miniserie de Epidemia Ultra vamos a hablar brevemente de solo 3 de ellos. En primer término, porque tienen características diferentes. Algunos se ubican más en el espacio de la extrema derecha,
Otros se caracterizan especialmente por pertenecer a la familia de la derecha radical populista, pero desde ya que todos se solapan. Y en especial los he elegido porque los tres lograron esa representación parlamentaria de la que venimos hablando. A nivel regional, claro. Hoy empezamos por el partido con el componente neonazi más evidente, el más viejo de ellos, y posiblemente el más provocador, ya que fue el primer partido, luego de la Segunda Guerra Mundial, en utilizar la palabra nacional en su nombre. Noviembre de 1966. No han pasado ni 20 años de la fundación de la nueva República Federal de Alemania. 2 elecciones están por generar un shock. O tal vez no tanto. En cualquier caso, Baviera y Hessen serán testigos del primer gran éxito electoral de un partido fundado hace apenas 2 años. Se llama Nationaldemokratische Partei Deutschlands, es decir, Partido Nacional Democrático de Alemania. Cualquier similitud con el otro es pura coincidencia. Bueno, mejor lo dejamos así. Su líder, Adolf, seguimos con las coincidencias, pero no ese Adolf, sino uno llamado Adolf von Thadden. Festeja 2 éxitos electorales, este Adolf. Para un partido de extrema derecha que reivindica el nacionalsocialismo y promueve un discurso revisionista, parece demasiado. De hecho, un año más tarde, en 1967, obtendrá también representación en otros 4 parlamentos. Y en 1968 sumará uno más, donde logrará su récord histórico, 9,8% en Baden-Württemberg. El NPD en menos de un lustro conseguía representación parlamentaria en 7 de los 11 estados federados de Alemania. ¿Cómo puede ser? Desde ya que las explicaciones son múltiples, pero un factor es destacable. Por primera vez gobernaba una gran coalición, esa alianza entre los partidos mayoritarios, demócratas cristianos y socialdemócratas. A esto se le sumaba la recesión del momento, una recesión post-milagro económico alemán que había generado un descontento no menor en la población. En otras palabras, ciertos sectores vieron en el NPD la posibilidad de expresar su desencanto. Tal es así que en 1969, año en que se terminaba el gobierno de la Gran Coalición, el partido extremista consigue su récord a nivel federal y queda a pocos votos de ingresar en el Bundestag, 4,3%, casi 1,5 millones de votos. En aquel momento el resto de los partidos, asociaciones, sindicatos y diversas iniciativas impulsaron una lucha contra el crecimiento de esta oferta política que proponía un colectivismo étnico y racista, un Estado autoritario que reemplaza la democracia y desde ya un profundo antisemitismo. De hecho, se intentó avanzar hacia la prohibición del partido por representar una amenaza para el orden democrático, una idea que finalmente se abandonó. Y luego se volvió a intentar, unos 40 años después, en el 2001, y también fracasó. En este caso porque el Tribunal Constitucional Federal puso en duda todo el proceso, ya que se descubrió la presencia de informantes del servicio secreto alemán infiltrados en la estructura del partido. Pero todo esto no quedó ahí. En 2013 volvieron a la carga y volvieron a fracasar. En este caso, el mismo tribunal sostuvo que la prohibición era innecesaria porque el partido no tenía la fuerza suficiente para poner en riesgo el orden democrático. En otras palabras, el NPD se había convertido en un partido testimonial, una de tantas fuerzas políticas de extrema derecha. Antes de volverse del todo irrelevantes y de cambiarse el nombre a Die Heimat, es decir, la patria en el 2023, este partido tuvo otro breve momento de, gloria. Fue en los años 2000 cuando lograron representación parlamentaria en 2 estados federados del este. Ocuparon escaños durante una década y luego, con la aparición de Alternative für Deutschland, pasaron al ostracismo. Esta cuestión de la prohibición de partidos suele ocupar espacio en el debate público cada cierto tiempo. De hecho, existen intenciones serias de iniciar un proceso contra AfD en la actualidad. La discusión es compleja y esta es una buena oportunidad para plantear los argumentos principales de quienes impulsan y quienes se oponen a una prohibición de un partido político. Para empezar, en Alemania Federal solo se prohibieron 2 partidos políticos, el SRP,
es decir, el Partido Socialista del Reich, que defendía el nacionalsocialismo, y el KPD, el Partido Comunista de Alemania. Ambos en los años 50. Luego no volvió a suceder, al menos no con partidos políticos. Cuando se habla a favor de prohibir el NPD en particular o una prohibición en general de cualquier partido político, se ponen sobre la mesa tres cuestiones. En primer lugar, la relación de la fuerza política con ideologías antidemocráticas y sobre todo extremistas. En el caso del NPD ya lo mencionamos, defensa del nacionalismo étnico, rechazo de la igualdad, discurso xenófobo, visión revisionista de la historia que no condena el nacionalsocialismo o incluso lo añora. De hecho, algunos de sus miembros han llegado a negar el Holocausto públicamente. La idea es reemplazar el sistema democrático por un Estado autoritario. El segundo punto es el de la radicalización de sus seguidores. En ese sentido, aparece el discurso de la superioridad racial o supremacismo, algo que ya hemos comentado en Epidemia Ultra cuando hablamos del nacionalismo blanco en la segunda temporada. Este tipo de expresiones de discurso de odio son el paso previo a lo que la profesora Susan Benesch llama discursos peligrosos, es decir, dangerous speech. En esta instancia, la violencia extremista está completamente legitimada. Y el tercer y último punto es el riesgo de normalización de la ideología extremista. La mera existencia de un partido como el NPD aumenta las chances de que ese tipo de pensamiento prolifere. Tal vez no de forma masiva, pero en los círculos de la extrema derecha las narrativas radicalizantes son las que sostienen la cohesión interna y las que efectivamente funcionan como método para cooptar nuevos miembros. Sin NPD, es decir, sin partido extremista, es cierto que esos discursos no van a desaparecer, pero desde ya pierden mucha potencia. Y nos falta algo muy importante en todo esto, que se aleja de la cuestión de contenidos, de la ideología, de la radicalización. Me refiero a algo mucho más pragmático y necesario para la organización y sostenimiento de una fuerza política: el financiamiento. En Alemania los partidos poseen distintas fuentes de financiación, aportes de sus miembros, donaciones, pero hay una que es en particular muy importante: el financiamiento estatal. Los partidos, en función de sus resultados electorales, reciben una suma del Estado. Una suma que también obtienen partidos como el NPD, cuando logra votos, claro. La pregunta que se hacen quienes apoyan una prohibición es: ¿por qué el Estado debería financiar fuerzas políticas que están en contra del orden democrático? Razonable, ¿no? Pero ahora pasemos a la otra cara de la moneda, porque existen también argumentos fuertes en contra de prohibir partidos políticos. Veamos algunos. El más potente podríamos bautizarlo como efecto boomerang, es decir, conseguir un resultado diferente al esperado que de hecho termine siendo contraproducente. Una prohibición del NPD, por ejemplo, podría empujar a sus miembros a la clandestinidad. Esto dificultaría el monitoreo de sus actividades y, sobre todo, activaría la figura del martirio. Es decir, le permitiría construir una narrativa victimista que genere más atención y más simpatizantes. ¿Por qué poner en el centro del debate algo que ya está en los márgenes? Algo que ya es irrelevante políticamente. Otro punto tiene que ver con aquella narrativa victimista, pero apuntando a un principio fundamental de una democracia liberal como la alemana: la libertad de expresión. Un partido prohibido puede esgrimir con relativa facilidad la carta de la censura, de la prohibición, incluso de la persecución política. ¿Se puede permitir la democracia, en nombre de sus propios valores democráticos, poner esa discusión sobre la pluralidad sobre la mesa? Podríamos discutir y concluir que sí, que debe hacerlo. Pero en realidad nos habríamos equivocado de pregunta. Porque la pregunta correcta es: ¿vale la pena hacerlo? Y de ahí se deriva el último punto, aquel que estableció el Tribunal Constitucional Federal cuando falló sobre el NPD. La representación política de ese partido, del NPD, es marginal, irrelevante, ínfima. ¿Puede ser, por lo tanto, una amenaza real? Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience.
A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Luego de este largo recorrido por la cuestión de la prohibición de partidos de extrema derecha, volvamos un momento al NPD para cerrar esta historia. Ya mencioné que se cambió el nombre, un lavado de cara para intentar relanzar a una fuerza política sin espacio. Y es que ningún partido sobrevive si no ocupa un espacio en el espectro político. Su discurso fue devorado por el ascenso de Alternative für Deutschland. Gran parte de su agenda también. De hecho, el sector más radicalizado de AfD funciona como imán para atraer a esos votantes de tendencias autoritarias que no quieren tirar su voto en un partido irrelevante. En la última elección federal de 2021, el NPD, ahora llamado Die Heimat, obtuvo 64.500 votos, el 0,1%. Su peor resultado. Evidentemente, este partido ha pasado a engrosar la enorme lista de partidos políticos de extrema derecha alemanes que solo aparecen en los libros. Soy Franco de Ledone y esto fue La Ultraderecha en Alemania, una miniserie de Epidemia Ultra. En el próximo episodio, la primera derecha radical de la ex-RDA. Epidemia Ultra es un proyecto que necesita de tu apoyo. Queremos seguir produciendo podcasts, organizando seminarios y construyendo herramientas para combatir a la derecha radical. Ingresa en epidemiaultra.org/apoyar y colabora para que este proyecto siga creciendo.